Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre los modelos y las metodologías de desarrollo de software. Los modelos son descripciones simplificadas de las tareas con las actividades y el papel que las personas juegan en el desarrollo de una nueva aplicación. Las metodologías son un enfoque estructurado, son un proceso disciplinado que busca darle más predecibilidad y eficiencia al software. También se pueden hacer representaciones de los modelos, de los sistemas. Tiene el componente también de intercambio de información entre los diferentes usuarios y desarrolladores. Al ser un enfoque estructurado, tiene más definido el tema de las decisiones de software, de los modelos sistémicos, de las notaciones, de las reglas y sobre todo cómo se guían los procesos para que el software sea efectivo. De los diferentes modelos que existen para el ciclo de vida de software, encontramos tres modelos inicialmente, que es el modelo en cascada, el modelo evolutivo en espiral y el modelo de reutilización o el modelo por componentes. Bueno, hablando del primer modelo de ciclo de vida es el modelo en cascada, que viene heredado como de los diferentes tipos de proyectos de ingeniería. Entonces implica como unas actividades que transcurren unas tras otras. La primera es obviamente definir los requisitos por parte de los usuarios que se requiere. La segunda es un diseño de un sistema completo, qué requisitos tiene hardware y software. Luego se hace unas implementaciones a través de unas unidades de programación. Se hace una integración al sistema y finalmente se coloca en funcionamiento y se le hace mantenimiento. Ese funcionamiento pues obviamente implica el corregir los errores, en hacer las actualizaciones que impliquen nuevos requisitos que tiene el usuario. Entonces es una metodología muy tradicional en el ciclo de vida del software. El modelo evolutivo implica algo que es el prototipado o hacer la iteración. Entonces implica siempre arranca con una propuesta inicial, se le presenta a los clientes pueden decir necesitamos más requisitos, no lo veo muy claro y implica nuevas versiones. Cada actividad es como un segmento de esa espiral, esa ruta espiral que se forma para evolucionar el software. Existen como dos tipos de aproximaciones, una es exploratoria, como que uno le pone algo básico y el cliente lo va refinando con sus requisitos y su conocimiento de su proceso. Y hay uno que es de prototipos desechables. Entonces los prototipos desechables se presentan al cliente. Generalmente son para los requisitos que son más difíciles de inferir. Entonces el cliente lo que va haciendo es refinándolos y adaptándolos a sus necesidades que vaya descubriendo. ¿Qué pasa con este modelo? Que puede servir para implementaciones pequeñas, para pequeños proyectos, pequeños equipos de trabajo, pero entonces hace que el proceso no sea como tan estructurado con tantos cambios que tiene y que no se note mucho la evolución. Entonces puede ser que uno pase en las semanas y no tenga una evolución significativa. Entonces estas son como el tipo de drawbacks o de inconvenientes que puede tener el modelo. Hablando de los componentes, es algo muy reciente en el software y es como ya hay tantos paquetes desarrollados por diferentes actores a nivel mundial en cuanto a software. Entonces uno lo que puede hacer es tomar las necesidades del cliente eh, y empezar a utilizarlos. Un componente se define por unas interfaces, unos requisitos, desarrollarlos, implementarlos y combinarlos en nuestro proyecto. Implica como varias fases que es como la búsqueda de componentes que se adapten, depurar si los requisitos están claros, si se pueden utilizar con los componentes que están disponibles. Luego implica un diseño de un sistema que haga reuso de esos componentes y los adapte y mirar si es necesario desarrollar componentes nuevos. Al final se hace un desarrollo de integración para hacerlo real. Como ventajas fundamentales es que como son componentes desarrollados hay menos riesgo de que no funcionen, son menores los costos y la cantidad de líneas de código que hay que escribir. Lo malo es que con el tiempo puede ser que uno termine adaptando
los requisitos a los componentes y no de manera opuesta, que es como lo deseable. Bueno, en esta parte del video vamos a mirar las diferentes tendencias en el desarrollo del software. Vamos a hablar primero de las metodologías convencionales. Las metodologías convencionales surgen más o menos en los años 40. Se trabajan en un solo bloque y son ejecutadas secuencialmente. Están muy enfocadas a las necesidades del cliente y en un comienzo no tenían como una metodología concreta. Las primeras intentos de metodología se llamaban programación lineal y su objetivo primordial era optimizar las líneas de código, digamos que era su característica fundamental. Hacia los años 70 aparecen las programaciones de tipo estructurada, que son a través de bloques, digamos que era una top-down desde la generalidad hacia lo particular. Y hacia los años 80 viene el cambio fundamental o como el más interesante que hay en esta programación convencional es la programación orientada a objetos, que incluye cuatro pilares, que son el encapsulamiento, el polimorfismo, la abstracción y la herencia. Entonces es algo mucho más revolucionario en el sentido que no se tenían que volver a escribir líneas de código para cosas que ya existen, sino que uno puede hacer instancias de un objeto generando clases. Esto disminuyó los tiempos de desarrollo de software y digamos que cambió mucho la metodología tradicional, aunque es algo rígida si uno la compara con las metodologías ágiles que vamos a ver en la siguiente parte del video. De seis metodologías ágiles. La primera de ellas es la metodología XP o metodología extrema. Es extrema porque es una participación extrema del cliente, o sea, se participa activamente. Se trabaja por escenarios que se denominan historias del usuario de los cuales se generan tareas. Se trabajan por parejas de programadores, estos programadores se ejecutan pruebas antes de todo y ahí sí se empieza a hacer la redacción del código, entonces tiene la parte de desarrollo y de integración de prueba para finalmente entregarlo. El Scrum es una segunda metodología que integra también aparte del desarrollo extremo, es la parte evolutiva y busca el retorno a la inversión máxima del cliente, una participación muy alta del cliente. De las ventajas, pues que estando el cliente encima del proyecto, pues tiene un cumplimiento de sus expectativas. Se pueden hacer entregas parciales para que el cliente empiece a utilizar su software en un tiempo récord con algunas características reducidas. Es muy flexible a los cambios. Se corren sprints que son como pequeños esfuerzos en máximo una semana y con grandes expectativas y se da autonomía a los equipos. Otras de metodologías como la DAS, que es de desarrollo adaptativo de software, está muy orientado hacia desarrollos complejos y depende mucho de la colaboración y del aprendizaje del equipo para tener un desarrollo incremental del software. Existe también el Future Driven Development, que es basado en características con equipos de trabajo estructurados, con un jefe de proyecto, con una arquitectura definida. Las características se desarrollan en máximo 2 semanas. También tenemos el Lean Software Development, que es heredado de las metodologías Lean de ingeniería industrial, entre las cuales pues, se utilizan técnicas como la búsqueda de la eliminación de las basuras o del trabajo que no está generando valor, la ampliación del aprendizaje, decidirlo más tarde para entregarlo más rápido que se pueda, empoderar al equipo, tener una integridad alta y pues sobre todo hacer como un proyecto como un todo. Finalmente tenemos el Kanban en gestión de proyectos que realmente son metodologías de gestión visual, de definir las tareas en curso, qué trabajo está en progreso y el lead time. Explicar cuándo es más conveniente utilizar las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son más convenientes cuando el problema es conocido, cuando tenemos no una definición técnica conocida, cuando el presupuesto es un poquito más abierto, cuando el proveedor de la solución es alguien que hace parte de la organización y cuando se pueden establecer relaciones a largo plazo.
Cuando no es tan conveniente, por ejemplo, cuando tenemos alta rotación del personal, cuando los presupuestos son cerrados, cuando no hay tanta interacción con los usuarios, o sea, no hay una permanente comunicación con ellos y cuando las interacciones con ellos van a ser muy bajas. Entonces, hay veces que no es siempre lo más deseable las metodologías ágiles, sobre todo en este tipo de proyectos.